Hola, en estos tiempos estivales, particularmente navideños, me parece necesario revisar el rol que la Iglesia, particularmente la Iglesia evangélica, ha tenido en la construcción de lo que siempre hablamos como el tejido social de nuestro país. Un poquito de historia. La Iglesia evangélica arriba en Chile a principios del siglo XIX con las grandes inmigraciones de países europeos como Inglaterra o Alemania. Hacia el siglo XX, la Iglesia Metodista Pentecostal es la gran primera iglesia evangélica que se consagra en nuestro país y hacia la década de los 30 ya el 2% de la población chilena se declara evangélica. La iglesia creció conforme se desarrollaba el siglo XX, pero no sería hasta el momento más oscuro de nuestra historia, es decir, la dictadura militar, en la cual agarraría una relevancia notable. La Iglesia Católica se declaró en aquellos años como una defensora de los derechos humanos y se levantó en contra de las violaciones de estos cometidas por el Estado chileno. Estado chileno. Y en su reemplazo, el general Pinochet se refugió en la creciente y ferviente Iglesia Evangélica para encontrar así el tan necesario aliado espiritual, ¿cierto? Para poder consagrar su gobierno no solo en lo ideológico, sino también en lo divino. Así, dicha alianza se pactó y materializó en 1975, cuando se realizó el primer Te Deum evangélico. Pero para explicar este momento de la historia, me he contactado con un joven y poco deconstruido Rob para que, en un ejercicio de reciclaje audiovisual, nos cuente un poco de lo que implicó este primer Te Deum, sus repercusiones políticas y cómo la Iglesia evangélica, o al menos una fracción de ella, se alió con el heraldo del mal Augusto Pinochet. Jesús es más que una simple y llana teoría. El Te Deum es una liturgia de acción de gracias que realiza la Iglesia Católica en el mismo 18 de septiembre para que, en conjunto con las autoridades del país, se rece por el bienestar y prosperidad de la nación. Entonces existe desde 1975 un Te Deum para las iglesias evangélicas que se realiza un domingo antes del 18 de septiembre. Por eso en este caso cayó que fuera el 10 de septiembre. Oye, ¿de qué está hablando este sujeto? Resulta que cuando se grabó este video hace 3 años, el 2017, Bachelet era presidenta de Chile y había asistido al Te Deum evangélico y la habían tratado de asesina y un montón de adjetivos nefastos, mientras que Sebastián Piñera fue ovacionado. Bueno, vamos a volver al pasado porque es divertido hacer este ejercicio retroactivo, ¿cierto? Y ver cómo paradójicamente ha cambiado nuestro país en tan poco tiempo. A su excelencia, la presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria. Al señor expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique. Primero me parece curioso y bastante negativo el hecho de que la iglesia evangélica o sus representantes dejen en claro su postura política proclamando una ovación de aplauso cuando mencionan el nombre de Sebastián Piñera. Si algo hemos aprendido de los estados contemporáneos es que la iglesia debería permanecer un poquito bastante alejada de lo que es el Estado. Y me parece curioso no solamente por el hecho de que dejen en claro su posición política, sino lo que me parece curioso es que se le ovacione a alguien tan cuestionado como Sebastián Piñera. Ahora, hay que recordar que no es primera vez que la iglesia evangélica, los representantes de un limitado espectro de lo que son la iglesia evangélica, apoyen a un criminal abiertamente. Sin ir más lejos, vamos a remontarnos a un poco de historia. El 13 de diciembre de 1974 ocurre el evento denominado el Portalazo. Entendamos de que después de que el Palacio de la Moneda es bombardeado por la Fuerza Aérea, el edificio Diego Portales, actualmente GAM, pasa a ser la casa de gobierno provisional mientras el palacio es restaurado. Entonces aquí, en el edificio Diego Portales, en el que las autoridades pentecostales dan su apoyo, abierto apoyo, a la intervención de Pinochet. Todo esto en el marco de que se está inaugurando la Catedral Evangélica de Chile. Este texto titulado La posición evangélica fue firmado por 32 obispos y pastores. Y vamos a hacer una cita sobre el punto 2 de este texto, el cual ustedes pueden revisar
en chilecristiano.cl o .com dice: el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en el proceso histórico de nuestro país fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. Y una segunda cita, quizá un poco más curiosa. Los derechos humanos están garantizados en Chile por la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno y ha quedado demostrado a través de más de un año por el libre ejercicio del Poder Judicial, la Contraloría y las instituciones públicas y privadas. Instituciones como el Congreso, que evidentemente fueron cerradas apenas los militares pusieron un pie adentro de la moneda. Bueno, en este momento del portalazo, cuando se inaugura la Catedral Evangélica, la Iglesia Evangélica gana mucha aprobación social y obviamente mediática, principalmente porque la Iglesia Católica, curiosamente dirán algunos, estuvo en contra del gobierno militar durante casi toda su duración. Entonces hubo un evidente distanciamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el dictador necesitaba una aprobación moral y eclesiástica, y la encontró en la creciente Iglesia. ¿Por qué hago énfasis en que no representa a todas las iglesias cristianas? Porque el documento recién citado no ha sido reconocido por todas las bases ni las cúpulas cristianas de Chile, por lo que inferimos de que no es una reflexión colectiva, sino que es una mirada puntual de un grupo selecto. Selecto de un gran vino. Resulta curioso y al mismo tiempo horrible este apoyo entregado por la Iglesia Evangélica a Pinochet, porque ya desde muy iniciado el gobierno militar, la dictadura, los militares ya habían realizado matanzas dentro del pueblo cristiano. La que primero podemos mencionar es la matanza de Chihuahua. ¿Lo dije bien? Perdón, gente de allá, por hablar mal. Efectuada el 9 de octubre de 1973, en la cual un destacamento de más de 90 efectivos militares detuvieron y asesinaron a 17 trabajadores agrícolas mientras hacían un asado. De esos 17, 15 trabajadores eran cristianos que se congregaban en los alrededores. Resulta no solamente irónico, sino también bastante triste el hecho de que fuera la misma iglesia la que estuviera haciendo vista ciega a los abusos del gobierno militar en contra incluso de su propio pueblo, siendo que habían otras iglesias como la católica que en ese mismo momento estaban ya en abierta guerra en contra de las violaciones a los derechos humanos. Recalco nuevamente que habían varias iglesias cristianas que no estaban alienadas con la dictadura, como lo es la Iglesia Evangélica Luterana o la Confraternidad Cristiana de Iglesias, las cuales entraron en franca guerra para defender los derechos humanos de los afectados por el gobierno de Pinochet. Avanzando un poco más con la historia, cabe resaltar el primer Te Deum que realiza la Iglesia Evangélica en Chile, que la efectúan en 1975, compadre, y que fue precedida por el obispo Mamerto Mancilla y por el pastor Javier Vázquez. Porque no sabéis quién estaba ahí en ese primer Te Deum. Sí, compadre, mi mismísimo My General. Estaba ahí orando por el bienestar de Chile y por la prosperidad de Chile. A mí lo que me parece más lamentable es que no existe un desdicho de todas estas misivas y de todos estos apoyos. No existe un control Z de haber pensado de que Pinochet era la respuesta a las oraciones. Si esa fuera la respuesta a mis oraciones, yo creo que dejaría de creer en Dios automáticamente. Sí, yo creo en Dios. Nunca me ha respondido de esa manera. Podemos linkear este hecho histórico del primer Te Deum evangélico con la presencia de Augusto Pinochet, con el momento de la oración del Te Deum evangélico que acaba de ocurrir, en el cual, cito, se dijo cuando se oraba por Chile, que también se iba a orar por, cito, los miles de niños que en el futuro serán abortados y destruidos sus cuerpos por abortistas, ajeno a si la ley de aborto por las 3 causales
¿Es algo bueno o es algo malo para el país? Creo que sería bastante lindo ver un poco de consecuencia cuando redactamos las oraciones que se van a levantar a Dios. Y si vamos a orar por niños que en el futuro van a ser abortados, quizá también deberíamos orar por el dolor de muchas personas que todavía no han encontrado a sus familiares gracias al Señor que ustedes mismos apoyaron. ¡Guau! Está más flaco, weón. Tras de velar este nefasto pasado, ¿cierto? Nos salta una duda. Una vez regresada la democracia, ¿qué pasó con la iglesia evangélica? ¿Y en qué están en el hoy por hoy? ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Primero hay que destacar, ¿cierto?, que la iglesia, no solo la evangélica, sino todas las instituciones eclesiásticas a nivel nacional han ido perdiendo progresivamente la credibilidad. Por un lado, los abusos cometidos contra menores por la iglesia católica han mermado su credibilidad y representatividad, y por el otro, los acercamientos fascistas, ¿cierto?, de las iglesias evangélicas los han instalado, ¿cierto?, como unos difusores de discursos de odio. Bueno, digamos que se lo han buscado. El ateísmo ha ebullido en las últimas décadas y ha crecido exponencialmente. Así, según la encuesta Bicentenario del año 2019, al menos el 10% de la población chilena, que debe ser algo más o menos como eso, se declara atea, versus un 15% que se declara evangélica. Es comprensible, ¿cierto? Sobre todo si nos ponemos como un ciudadano no creyente y miramos para un lado hacia la iglesia católica, nos encontramos con una manga de pedófilos, y si miramos hacia el otro, si miramos a la iglesia evangélica, nos encontramos con un abanico de fascistas. Bueno, pero ¿representa esta caricatura, cierto, la realidad del pueblo evangélico? La arremetida evangélica en política volvió a estar en la boca de todos, ¿cierto?, en el marco del plebiscito del año 2020, del apruebo y del rechazo, en el cual se le dio mucha visibilidad a que todo el pueblo evangélico, ¿cierto?, rechazaba una nueva constitución política por ser, entre otras cosas, anticristiana. Y así, unos cuantos, ¿cierto?, se agarraron de la bandera evangélica diciendo que todo el pueblo evangélico iba a defender con uñas y dientes la constitución de su amigo, el tirano Pinochet. Octubre estuvo marcado por un fuerte sentimiento de homicidio, con robos, saqueos y destrucción. ¿Le parece familiar? Claro que sí. La Biblia dice que Satanás vino precisamente a matar, robar y destruir. Esto nos demuestra quién es el que está detrás de todo este proceso refundacional de Chile. Y ningún hijo de Dios puede dar su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas. Así, con máximas como esta, ¿cierto?, los representantes de la iglesia evangélica condenaban a todos aquellos que se alinearan, ¿cierto?, con las demandas sociales al infierno y al fuego eterno por ser básicamente aliados de Satanás. El fragmento expresado por este señor Kevin Valenzuela, ¿cierto?, vocero de los evangélicos por el rechazo, evidentemente hace la vista ciega, ¿cierto?, al hecho de que la Constitución del 80 y todo el régimen que la gestó se basó precisamente en el saqueo, el robo, la muerte, el crimen, la violencia, las violaciones y, por qué no, hartas cosas que creo son pecados. Como sea, mucho miedo se tuvo, ¿cierto?, de que el llamado voto evangélico torcería las tornas a favor de la opción del rechazo. Esta fue una tarea monumental comunicacional desarrollada por algunos sectores de la derecha, quienes han monopolizado la idea de que el grueso del pueblo evangélico está en contra de las demandas sociales, que es altamente conservador y medularmente antiprogresista. Esta caricatura, ¿cierto?, cabe decir que también fue acogida por la izquierda, la cual tropezó también con la estampa antirreligiosa y antievangélica, viéndolos también, ¿por qué no?, como enemigos del sentido común. Y de nuevo, quizás se lo han buscado. La realidad, por otro lado, distó mucho de esta fantasía fascistoide, según reveló el sondeo post-plebiscito realizado por CADEM, en el cual el 57% de la población evangélica confesó haber votado por la opción apruebo, mientras que el 43% votó por la opción del rechazo. Si bien es un porcentaje considerablemente alto los que votaron por el rechazo, sobre todo si consideramos a los católicos, el voto católico y el voto no religioso, es un dato que personalmente creo que derrumba esa imagen creada comunicacionalmente de que todo el pueblo evangélico, ¿cierto?, estaba en contra de la nueva constitución y, por qué no, de una sociedad un poco más justa. Este dato también, creo, ¿cierto?, sirve para deconstruir la dialéctica, la discursiva fascistoide que el pueblo evangélico ha venido forjando desde esos antiguos días en los cuales se aliaron con Pinochet.
Por otro lado, creemos que es muy importante resaltar el trabajo de plataformas como la plataforma Nuevo Pacto y Evangélicos por una Nueva Constitución, quienes desde las redes sociales han realizado un trabajo monumental para tratar de limpiar la imagen del pueblo evangélico y demostrarle a los no creyentes que no son tan, ¿cómo decirlo?, cavernícolas. Desde el estallido social, estas organizaciones religiosas se han encargado no solo de desmentir los intentos de secuestro representativos gestados por la derecha, sino también han sido muy críticos del gobierno, del sistema neoliberal imperante, y han tenido un compromiso social fuerte con las demandas sociales, con su historia y con la justicia social en sintonía de lo que dicen las propias escrituras. Incluso están levantando candidaturas independientes para la Convención Constituyente. Evidentemente con esto no se subsana todo el daño que ciertos sectores del pueblo evangélico, ¿cierto?, han hecho al tejido social al promulgar ciertos discursos de odio e intolerancia, y el daño que también han hecho a la propia institución eclesiástica y a la imagen de Dios. Pero sin duda creo que es un primer paso significativo para poder limpiar esa imagen fascistoide que la Iglesia viene arrastrando desde hace más de 40 años. Y que, por qué no decirlo, ha sido con argumentos ganada. Me llama la atención, ¿cierto?, que todos estos discursos de odio contrastan tanto con lo que se dice en la Biblia y cómo pareciera que se toman las escrituras, ¿cierto?, de forma antojadiza en poder tener una, por qué no decirlo, intención política. La palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, de amar a nuestro prójimo, sobre todo amar a nuestros enemigos y a quienes piensen distinto de nosotros, más de lo que nos amamos a nosotros mismos, que bueno, en algunos casos pueden hacer mucho. Y en ese espíritu de amor fraterno y tolerante es bajo el cual creo vamos a poder construir una sociedad más justa, más empática y, por qué no, más generosa. Esperemos que el actuar de estas organizaciones, pastores y religiosos, ¿cierto?, sirvan para poder demostrar de que no todos los religiosos están locos y que no todos, ¿cierto?, están intrínsecamente aliados con el fascismo y el pinochetismo. Que Dios bendiga a todo el mundo, sea de la creencia que sea. Somos el pueblo soberano, cada uno de nosotros, autores únicos de nuestra historia. Y todos aquellos que pretendan arrebatarnos ese derecho, bueno, que paguen.